mandar la tarea nosotros a su correo. A mi correo. Ajá. Bueno. La tarea va a ser, pues es nada más, eh, re- eh, va a ser lo mismo de esto de los trastornos de ansiedad, pero que ustedes lo hagan personalmente. Me, en pocas palabras, pongan lo que son los trastornos de ansiedad y los síntomas, pero ahora yo lo quiero ver con sus propias palabras, ¿no? O sea, repetir lo que ustedes lo repitan en escrito, ¿no? ¿Para cuándo? Pues para cuando, pues para la semana que entra, ¿no? O en el Okey. transcurso de esta semana, ¿no? Para que ustedes me vuelvan a lo mismo que hemos estado viendo, pero que ustedes lo hagan o investiguen por otro lado y vean y que no sea muy extenso, ¿no? Para que pueda yo leerlo, ¿no? ¿Y cuál es su correo? Mi correo es así, mi nombre, Fernando Pérez Beltrán, así todo corrido, minúscula, ¿no? Fernando Pérez Beltrán, @gmail. Está bien, ¿y que cada quien se lo mande o preferiría un correo con todos? Es que es lo que no sé cómo podría ser. Yo se los podría juntar las tareas y mandarle un solo correo y ahí que vengan todas las tareas del salón. Perfecto, así sería. Yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Que tú lo juntaras y me lo mandaras a mí, ¿no? Para que, Está bien si se lo mando el para la siguiente clase. bueno, pues sí, mm, Okey. para, pues para que ustedes vayan recapitulando acerca de esto, de los trastornos de la ansiedad, ¿no? No solamente estén escuchando, sino que también investiguen un poquito, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con los trastornos de ansiedad, ¿no? Vamos a ver, continuar con... eh, la vez pasada nos habíamos quedado en los trastornos de estrés postraumático. Aquí les pongo una lista del DSM-4, cómo estaban clasificados los trastornos de ansiedad. Ahora, ahora en el DSM-5 hubo ciertos cambios. Del grupo que estaban clasificados como trastornos de angustia, los pasaron a otro grupo, tanto los trastornos obsesivo-compulsivos como los trastornos de estrés postraumático. Esos los pasaron a otro grupo y se ven en un apartado que es de también el trastornos de agudos de estrés, también se pasaron a un grupo de padecimientos que están cuando alguien está sufriendo estrés, ¿no? Y los trastornos obsesivos también se hizo un apartado para, hay otros padecimientos que tienen algo parecido al trastorno obsesivo compulsivo y se englobaron en ese nuevo capítulo, ¿no? Entonces, quedaron como trastornos de ansiedad nada más las fobias, fobia social, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? También eh, en el DSM-4 y DMC-5 se incluyen los trastornos de ansiedad debidos a problemas médicos, ¿no? Problemas que, por ejemplo, este, el prolapso de la válvula, una válvula cardíaca puede provocar síntomas de tipo ansiedad, ¿no? Y también el uso de sustancias pueden provocar trastornos de ansiedad, ¿no? Después lo vamos a tocar. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver muchas veces personas que no tenían ningún antecedente de crisis de angustia
y posterior a su primera experimentación con marihuana presentaban crisis de angustia, ¿no? Otro que puede provocar crisis de angustia, pues es los estimulantes desde la coca, el cristal, ¿no? Todos estos medicamentos que pueden provocar angustia, ¿no? O inclusive algo que ya habíamos mencionado del cafeinismo, ¿no? La intoxicación con café también puede provocar crisis de angustia. Entonces, hay muchos problemas que, pueden ser desencadenados por medicamentos, ¿no? Lo más común que se presenta, aparte de las fobias, son las crisis de angustia. Las crisis de angustia tienen es una crisis de angustia repetitiva, paroxística, recurrente. ¿Eso qué quiere decir paroxística y recurrente? Entonces, una de las características de la crisis de angustia es que se presenta en el momento menos esperado, ¿no? Sin que estén pensando las gentes, sin que hayan tenido un problema en ese momento, sino en forma repentina, como dice aquí, se presenta una aparición temporal y aislada y miedo, ¿no? Con malestares intensos, ¿no? Y que una de las otras características de las crisis de angustia que no dura más de 10 o 15 minutos, pero para la gente se le hacen horas cuando presentan estas crisis de angustia. Entonces es una crisis paroxística, o sea que se presenta inmediatamente con mucha intensidad y puede ser recurrente, ¿no? O sea, desaparece y vuelve a aparecerse, ¿no? Entonces yo a mis pacientes casi siempre les hago en la consulta, les hago un dibujo en donde les hago un dibujo de una persona, ¿no? En donde empezamos a ver los síntomas desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Entonces, aquí, como se los estoy presentando, están revueltos, ¿no? Pero eh, a los pacientes, cuando yo se lo explico, empezamos por la cabeza y la persona empieza a sentir una sensación de desrealización, o sea, como que no está en ese lugar, como que no capta bien las cosas. Después, en la cara puede sentir parestesias, puede tener la sensación de no oír bien, puede tener la sensación de no enfocar bien. Bajando puede tener sensación de la boca muy seca, ¿no? Puede tener también un síntoma que es el bolo esofágico. Muchas gentes pueden tener la sensación de que no pueden tragar. En el corazón, pues pueden tener una taquicardia, pero también se puede presentar dolor, sensación de opresión cardíaca, ¿no? Incluso muchas personas llegan a tener dolores o malestares en el brazo izquierdo, ¿no? Las gentes tienen una sensación de que no pueden eh, ingresar el aire en forma adecuada, ¿no? Que se quedan a la mitad, ¿no? Entonces, también la gente puede sentir temblores internos, sudoración, sensación de ahogo o falta de aire, ¿no? Eh, pueden sentir náuseas, molestias abdominales. Mucha gente siente que incluso es un término que usan las señoras ya grandes de los pueblos, que es la sensación de vacío en el estómago, ¿no? Y le llaman latido, ¿no? Pueden sentir parestesias, entumecimiento u hormigueo, ¿no? En el cuerpo, en las manos principalmente, escalofríos,
calores, ¿no? Y las gentes, junto con todas estas sensaciones, ¿no? Que son totalmente orgánicas, la gente va a sentir principalmente tres miedos, ¿no? Miedo a perder el control de sí mismo y salir corriendo y siente que si continúa con esto va a volverse loco. O miedo a que esto sea un problema grave y que se vayan a morir y que les vaya a pegar un infarto, ¿no? Tienen miedo también a desmayarse y que se caigan y que no haya ninguna persona conocida que las pueda salvar, ¿no? Entonces, casi siempre son todos estos síntomas, ¿no? Y son síntomas autonómicos, ¿no? Son síntomas del sistema nervioso autónomo, principalmente simpático, ¿no? Principalmente el sistema nervioso simpático. O sea, el día de ayer yo les decía que una forma fácil de explicarla, todas las angustias, es que está descompuesto, porque ahí se origina casi todo, ¿no? Está descompuesto el sistema de alarma del organismo, la amígdala, ¿no? Que está, y la amígdala va a estimular el hipotálamo, ¿no? Y del hipotálamo las zonas en donde se estimula el sistema simpático, ¿no? Entonces, y van a presentar todos estos síntomas, ¿no? Ya en el DSM-5 ya no se presenta de esta manera. Anteriormente se hablaba que existía trastorno de angustia con y sin agorafobia, ¿no? Las crisis de angustias son inesperadas y recidivantes, o sea, lo más habitual es que empiecen a presentarse en forma continua y en el momento menos esperado, ¿no? Entonces, la gente, después de tener una crisis, ¿no? Empieza a tener un miedo que yo le denomino miedo al miedo, ¿no? Que es un miedo de volver a presentar esa crisis. Hay personas que dicen, doctor, yo prefiero tener un dolor de cualquier cosa, pero no quisiera tener esta sensación. Esta es una sensación totalmente desagradable, ¿no? Entonces, las gentes empiezan a sentir miedo, a sentir otra crisis de angustia, ¿no? Entonces, y la persona, estos cambios significativos del comportamiento se convierten en obsesivas de estar observando el funcionamiento de su cuerpo para a ver cuándo van a presentar otra crisis. Y cualquier pequeño cambio en su cuerpo o que tengan una percepción de algún movimiento intestinal o ya piensan que va a haber otra crisis de angustia, ¿no? Entonces se vuelven personas que no están tranquilas y que están con miedo, ¿no? Entonces es muy importante que para hacer el diagnóstico de crisis de pánico puras, tiene que, tiene no que estar asociado a, a otros trastornos mentales como las fobias o como la fobia social, ¿no? Que es el miedo a exponerse a situaciones sociales temidas, o las fobias específicas, o a un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? O a una persona que haya presentado un estrés postraumático, que ahorita después vamos a hablar acerca de eso, ¿no? O si son niños que no tengan un trastorno de ansiedad por separación. La agorafobia, el ágora, era el lugar, un espacio abierto
en donde los filósofos griegos hablaban y exponían sus ideas, ¿no?, filosóficas. Entonces era como una explanada, ¿no? Era una explanada. Entonces, por eso se le puso el nombre de la agorafobia, el miedo a los espacios abiertos, ¿no? Entonces, pero pues también se puede presentar la agorafobia en lugares cerrados que puede resultar difícil o embarazoso salir, ¿no? Como el entrar a un cine o a una iglesia, a un lugar que no pueda la persona tener la facilidad de salir, entonces empieza a presentar angustia. Esa es la agorafobia, ¿no? Los temores agorafóbicos suelen estar relacionados con estar fuera de la casa, mezclarse con gente, estar haciendo una fila, pasar por un puente, viajar en un autobús o en un tren, ¿no? Yo he tenido pacientes que tienen tenido crisis de angustia y que realmente no pueden viajar a ningún sitio. Ya nomás salen un poquito a la carretera y empiezan a tener todos los síntomas que ya habíamos mencionado anteriormente, empiezan a tenerlos. Y la persona se siente desesperada, angustiada y mejor se regresa a su casa, ¿no? Entonces para estas personas esta enfermedad resulta incapacitante, ¿no? Incluso puede ser más incapacitante que problemas de tipo cardíaco, ¿no? Porque estas personas no pueden vivir, ¿no? Hay gente, alguna vez, hace mucho que no me tocó eso, que no podía salir de su casa la persona, ¿no? Por el miedo a que pudiera suceder. Ni siquiera a la esquina salía de su casa. Vamos a hablar de las fobias específicas o antes se denominaban fobias simples, ¿no? La fobia es un temor fuerte, un temor intenso y persistente, excesivo, irracional, ¿no? ¿No? Es irracional porque nada más tiene un, un, lo puede entender la persona que lo tiene, ¿no? A los demás hasta se pueden reír de los miedos que tienen otras personas, ¿no? Desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o una situación específica, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, que pueden tener miedo a determinados animales, ¿no? Alguno de ustedes me decía que tenía miedo a los pájaros, ¿no? Entonces, que puedes presentarle en una revista, en un libro o, o inclusive en la televisión, ver algún pájaro y empezar a tener la sensación, ¿no? De mucha angustia. Entonces, pues también hay en situaciones como volar o estar en un edificio alto y que no tenga una bardita, entonces generan mucho miedo, ¿no? También hay gentes que pues tienen esa fobia a las inyecciones, ¿no? Gente que puede ser muy valiente en otros aspectos, pero no aceptar una inyección, ¿no? O ver sangre, ¿no? La exposición al estímulo fóbico provoca casi siempre, invariablemente, una respuesta inmediata de ansiedad, de miedo, ¿no? Que puede tomar la forma de una crisis de angustia, ¿no? Y puede estar relacionado con situaciones determinadas, ¿no? En los niños, ese miedo puede manifestarse en diferentes formas. También en los niños pueden presentar este tipo de fobias, que pueden producirse en llantos, berrinches, deseos de ser abrazado, ¿no? Las personas reconocen que este miedo es excesivo, ¿no? E irracional.
En los niños este reconocimiento puede faltar, ¿no? Tú puedes saber, ¿cómo es posible que yo tenga tanto miedo? ¿Cómo es posible que, que yo le tenga miedo a la sangre, pero el miedo me gana? Es mucho más grande que yo el miedo, ¿no? Entonces, estas personas que tienen fobias específicas, ¿no? Se evitan o se soportan a costa de una intensa ansiedad o malestar. O sea, muchas veces a lo que les tienes miedo, este, pues no hay otra, no tienes otra salida y tienes que aguantarlo, pero con una gran angustia, ¿no? Entonces, los comportamientos de evitación y la anticipación ansiosa o el malestar provocado por las situaciones temidas interfieren acusadamente con la rutina normal de las personas o con sus relaciones laborales o académicas o sociales, o bien provocar un malestar clínicamente significativo. Hay personas que no van a una fiesta o que no salen, como les decía, de la ciudad. O por ejemplo, hay gente que le puede tener miedo al mar, al agua, ¿no? Entonces, pues nunca, aunque esté cerca aquí, no, nunca van aquí, ¿no? La ansiedad o la crisis de angustia o los comportamientos de evitación están asociados a objetos o situaciones específicos, ¿no? No pueden explicarse por otro trastorno mental. A veces es difícil, ¿no? Llegan muchos pacientes con un trastorno obsesivo que ahí el miedo no es de tipo fóbico, ¿no? Sino es un miedo a la suciedad, ¿no? Que son personas que tienen ideas obsesivas de contaminación. Más adelante vamos a ver, ¿no? O cuando se trata de un estrés postraumático, ¿no? Que en el estrés postraumático la persona trata de evitar estímulos relacionados con un acontecimiento altamente estresante. Yo, la clase anterior les explicaba que este diagnóstico de estrés postraumático se empezó a ver y a estudiar más durante la guerra de Vietnam, ¿no? Los muchachos que iban a la guerra tenían un miedo a, a situaciones en que pudieran estar en peligro su vida. Entonces, cuando ya regresaban a la ciudad y oían un carro que su motor sonaba igual que un helicóptero, pues se metían debajo de la cama o entraban en crisis de angustia, de pánico, ¿no? Cualquier cosa de evitación a estímulos relacionados con acontecimientos altamente estresantes, ¿no? Entonces, eso es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Las fobias específicas pueden ser de tipo animal, ¿no? Si el miedo hace referencia a animales o insectos, ¿no? Este subtipo suele iniciarse en la infancia. También se puede clasificar como de tipo ambiental. Se puede hacer referencia a situaciones relacionadas con la naturaleza. Por ejemplo, aquí en Sonora que llueve muy poco, ¿no? Hay gente que tiene fobia a que se nuble un día, ¿no? O la posibilidad de que haya rayos, ¿no? O que vaya a llover, ¿no? Yo tenía un paciente que una vez se le había inundado su casa, vivía en la Pitic, ¿no? Y se había inundado una de sus casas, su casa después de una tormenta. Entonces estaba pendiente de a ver cuándo iba a llover, ¿no? Entonces también puede haber de tipo sangre, inyección o daño, ¿no? Hay miedo pues a la sangre, a heridas, a recibir inyecciones u otra intervención médica de carácter invasivo, ¿no? Hay gente que le saca la vuelta a ir a cualquier
que le saquen sangre, aunque sea un piquetito, es tremendamente su miedo, ¿no? Su pánico, ¿no? Por presentar. Entonces, en forma general, estos son los tipos de fobia, ¿no? También puede haber tipos situacionales, ¿no? Se puede hacer referencia a situaciones específicas como transportes públicos, túneles, puentes, ascensores, aviones, coches, recintos cerrados. El inicio de este trastorno sigue una distribución bimodal, con un pico de mayor intensidad en la segunda infancia y otra mitad en la tercera década. O sea, hay en- después en la adolescencia las personas pueden disminuir sus fobias, pero más adelante en su vida volver a empezar a hacerse más intenso esos miedos, ¿no? Entonces, hay otros tipos, ¿no? A- de fobias que incluyen situaciones que pueden conducir a atragantarse. Yo he tenido pacientes que le tienen miedo, así un pánico a vomitar, ¿no? No pueden imaginarse a sí mismos vomitando. Entonces empiezan a tener mucha angustia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen miedo a caerse si no hay una pared u otro medio de sujeción, ¿no? Eh, los niños pueden tener miedo a los sonidos altos o a las personas disfrazadas, ¿no? Aquí es muy común que anden los fariseos en Semana Santa, y hay niños, o a los payasos, ¿no? Los papás les llevan payasos a sus fiestas y los niños pueden tener un pánico horrible a la presencia de los payasos o que pase por la calle un fariseo. También eso puede generar miedos intensísimos, ¿no? Entonces, como ven, hay una multitud de situaciones de miedos irracionales, ¿no? También existe esto de la fobia social. La fobia social es un temor también muy fuerte, persistente, por unas o más situaciones sociales o presentarse en público o que la persona se sienta expuesto a personas que no pertenecen a su ámbito familiar o a la posible evaluación por parte de los demás. O sea, es un miedo a ser juzgado por los demás. Entonces, estas personas, si van a estar parados delante de alguien en una clase o tener que leer algún artículo, que estén personas que no las conocen, van a presentar una angustia tremendísima, ¿no? Tienen uno de sus principales miedos que presentan estas personas es el miedo a ser humillado o a ser criticado, a sentirse en una situación embarazosa, ¿no? Eh, Entonces, en los niños, esto son niños que tienen la capacidad de llevarse con otros chamacos, pero que en la familia son gentes normales, pero si tú los sacas de la familia, entra en un pánico estos niños y mejor se aíslan, ¿no? La exposición a situaciones sociales temidas provocan casi siempre eh, una respuesta de ansiedad que puede tomar la forma de crisis de angustia. Puede producirse en los niños llantos, berrinches. El individuo reconoce que ese temor es excesivo e irracional y en los niños, como decíamos anteriormente, puede faltar este reconocimiento. Las situaciones sociales o actuaciones en público temidas se evitan o bien se experimentan con ansiedad o malestar intenso. A veces hay que hacer un diagnóstico diferencial de este trastorno de fobia social con un tipo de personalidad que hay que tiene casi los mismos
síntomas, pero no presentan angustia, sino nada más se llama trastorno de personalidad evitativa, ¿no? Son personas que evitan cualquier relación social, ¿no? Pero ya es parte de una personalidad, ¿no? Y tiene muchas situaciones similares a la fobia social, que no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces es muy importante que ese miedo pues no sea secundario a alguna otra enfermedad, ¿no? O a otro trastorno de tipo. Entonces después vamos a tocar un poquito el trastorno obsesivo compulsivo y después lo vamos a retomar, ¿no? Las obsesiones es un pensamiento o impulso o imágenes recurrentes que se le viene a la persona a su cabeza, ¿no? Es, eh, incluso es parte de, si tú oyes a una persona que tiene un trastorno obsesivo, dices, esta persona está casi al borde de la locura, ¿no? Es un padecimiento que es tan irracional que si tú lo ves desde fuera, dices, pues es casi, casi como fuera de la locura, ¿no? Pero las personas reconocen, no como el que está fuera de la realidad, que cree que ese es real, esas personas reconocen que sus pensamientos son, no son adecuados, ¿no? Entonces, son pensamientos, haz de cuenta que es otra persona que se te mete a la cabeza y que va y te mete una idea que no puedes evitar, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido muchos pacientes con trastorno obsesivo, ¿no? Con trastorno obsesivo. Por ejemplo, yo tuve una paciente que le tenía, era casi como le decía anteriormente, como fobia, pero era un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Porque era una idea mm, de que tenía miedo a cortarse con un vidrio, ¿no? Entonces, esta persona iba caminando por las calles y evitaba que cualquier botella rota o cualquier cosa que hubiera, algún vidrio roto o astillas de vidrio. Entonces tenía que dar como media, caminar a 3 cuadros a la redonda para no tocar con esto, ¿no? Porque tenía la idea obsesiva que esos cristales se le iban a pegar en los zapatos y cuando se quitara los zapatos se le iba a pegar en la mano y se iba a cortar, ¿no? Y principalmente tenía miedo a que se cortara sus órganos genitales, ¿no? Para que vean que son ideas casi que rayan dentro de la locura, ¿no? Lo más común de los trastornos obsesivos, pues es la persona que tiene un pensamiento irracional contra la contaminación. Ahora, parece que con esto de la pandemia estamos teniendo conductas casi similares a los del trastorno obsesivo, ¿no? Nuestro miedo al, al virus este del coronavirus es casi como el miedo que presentan las personas que tienen trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? Y nuestra compulsión es que ahora todo el mundo necesitamos traer el cubrebocas, ¿no? Por ejemplo, estas personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo, la más común, la idea persistente de contaminación. Entonces, son personas que se les mete la idea de que van a tener algún microbio o algo en las manos y se lavan las manos. Acaban de lavarse las manos y vuelven a lavarse las manos y vuelven a lavarse las manos, ¿no? Entonces, personas que tienen unas dermatitis tremendas por la cantidad de veces que se lavan las manos, ¿no? Sino no te deja esos pensamientos a estas personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo. Es como una idea que intrusiva, inapropiada,
que provoca mucha ansiedad y malestar, ¿no? De, yo he tenido veras muchos casos. Ese de los vidrios, pues yo tenía un paciente que iba a la calle y no podía pasar por algún antro o cerca de un antro o de un bar donde hubiera mucha gente porque tenía miedo que ahí alrededor hubiera sida, ¿no? Entonces le sacaba la vuelta a estos lugares, ¿no? Entonces este miedo pues no es debido a otras enfermedades, ni a la agorafobia, ni nada, sino estas ideas, ¿no? Estas personas tienen un comportamiento de evitación o de anticipación ansiosa, ¿no? Evitan muchas de estas situaciones, ¿no? Entonces, quién sabe qué cosa se me metió la fobia social. Es que lo estoy poniendo al revés. Las personas intentan ignorar o suprimir estos pensamientos o impulsos, pero no pueden neutralizarlos mediante otros pensamientos, ¿no? Las personas reconocen que estos pensamientos, impulsos o imágenes son producto de su mente y no vienen impuestos como una inserción de pensamiento que puede tener un esquizofrénico, ¿no? Entonces se te mete la idea, pero no la puedes evitar, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una paciente que tenía un pánico a irse al infierno, ¿no? O que sus familiares, su mamá, entonces vivía se le metía constantemente el miedo de cualquier falta que ella tuviera, la iba a mandar al infierno, ¿no? Entonces, y que no lo podía evitar, ¿no? Después, tienen que ver estos pensamientos de tipo obsesivo con la limpieza, con algunos aspectos de tipo religioso también. Bueno, entonces, ya que se les mete a las personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo, empiezan a tener lo que son los trastornos compulsivos, ¿no? Que es, empiezan a lavarse las manos. Otra, otra de las situaciones es el que se les mete la idea de que los objetos no están puestos en la forma adecuada y si no los ponen en la forma adecuada, puede suceder algo grave, ¿no? O hay personas que en sus trastornos obsesivo-compulsivos tienen que comprobar 1000 veces que las cosas estén en orden, ¿no? Yo tuve un paciente que siempre salía de su casa y le entraba la idea obsesiva de que él podía, en el momento en que salía de su casa, él pudiera haber machucado o pegado a alguna persona y él no se hubiera dado cuenta.
Entonces daba varias vueltas a la manzana de su casa para comprobar que no había pegado a nadie, ¿no? Entonces hay pues otras, por ejemplo, otros actos mentales como rezar, contar o repetir palabras específicas en silencio, porque si no hacen esa conducta, pudiera suceder algo desagradable, ¿no? O se les mete la idea de que algo malo va a suceder, entonces tienen que contar o repetir, por ejemplo, incluso hay una película, ¿no?, que se llama Mejor Imposible, con el Jack Nicholson, ¿no?, que se las recomiendo. Y también les recomiendo una película en Netflix, que se llama Tok Tok, ¿no?, que se las recomienda que los vean en Netflix, ese Tok Tok, ¿no? O Mejor Imposible, que es sobre personas con trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces son conductas que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión o con arreglo a ciertas reglas que debe de seguir estrictamente, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una paciente que duraba horas y horas bañándose porque decía que tenía que enjabonarse y que no hubiera que el jabón la cubriera totalmente. Si había un pedacito de su cuerpo que no lo cubría el jabón, ella volvía otra vez a bañarse, ¿no? Hasta que sentía que había cubierto totalmente su cuerpo con el jabón. Por eso digo que es un padecimiento que si uno lo ve, dice, chihuahua, pero las personas no están fuera de la realidad, ¿no? El objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es prevenir o reducir el malestar, ¿no?, ante un acontecimiento o situación negativo, ¿no? Por ejemplo, esa muchachita que yo les decía que tenía miedo de irse al infierno, todo el día se la pasaba rece y rece y rece y rece, ¿no? Sin embargo, estos comportamientos o operaciones mentales o bien no están conectadas en forma realista con lo que pretenden neutralizar o prevenir, ¿no? O bien resultan claramente excesivos, ¿no? Entonces, le digo que es un padecimiento, el trastorno obsesivo compulsivo, muy incapacitante a las personas, ¿no? En algún momento del curso del trastorno han reconocido que estas obsesiones resultan excesivas e irracionales. En los niños muchas veces no reconocen esto anterior, ¿no? Y siempre, Las obsesiones y convulsiones provocan un malestar clínico significativo que representan pérdida en tiempo, ¿no? Eh, ahorita me acordé de en los tiempos donde las secretarias escribían a máquina mecánica, ¿no? No había computadoras. Este, la persona tenía que escribir las cartas sin el más mínimo manchón que pudiera. Entonces, repetía y repetía lo que estaba escribiendo en las máquinas porque ella sentía que no lo había hecho, ¿no? Entonces, hasta la llegaron a correr, ¿no? Porque no hacía su trabajo por estar satisfecha en su perfeccionamiento. Es muy importante señalar que este es el trastorno obsesivo compulsivo. También hay una personalidad, o sea, una persona que en su manera de ser, así se llama trastorno personalidad obsesiva o compulsiva, que son muy rectas, ordenadas, limpísimas, ¿no?, muy moralistas, que no llegan a los trastornos obsesivo-compulsivos, sino que en su conducta son muy estrictos, ¿no? Es la personalidad obsesiva, ¿no? Entonces, no se debe de confundir el trastorno obsesivo compulsivo con la personalidad obsesivo compulsiva, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarle por ahí.
y nos vemos dentro de 8 días. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, está Sí. bien. Bueno, pues nos estamos viendo. Muchas gracias. Vayan. Gracias, doctor. Entonces, Gracias, doctor. les dices que cada quien haga una especie de resumen o de alguna especie, como si fueran los acordeones de antes, así para recordarse de qué es un trastorno de angustia. Y no extenso, ¿no? Una cosa resumida y me lo mandan. Sí, está bien. Bueno, ok, Gracias, doctor. pues nos estamos viendo. Bye. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.